Hola, soy Rocío Sotillos, mamá de Mateo, que va a cumplir 12 años, y Carolina, que tiene 10. Y quería compartir un poco de nuestra experiencia porque va realmente a la inversa de la mayoría de las experiencias que oímos. Y pensamos que somos afortunados por ello, pero qué pena pensar que sea una cuestión de buena fortuna, ¿no? Que dependa de la suerte, que tu hijo esté mejor o peor atendido en un colegio. Mateo empezó con un dictamen de escolarización de aula CIL, que son las aulas específicas en centros ordinarios, y que en ese momento, el inspector te decía que era una suerte que tuviera una plaza porque había pocas y mucha demanda y que ahí iba a tener todas las necesidades cubiertas. Y lo enviaron a un colegio en el que era un aula de nueva creación y en el que, yo pienso que no sabían muy bien todavía organizarse, pero en infantil apenas pisó su aula ordinaria. El primer año bajaba 1 hora a la semana los 2 últimos meses de curso, hasta entonces no. Y por supuesto en excursiones, etcétera, del aula de referencia no participaban. Como no nos gustaba esa idea de escolarización para nuestro hijo, buscamos otro centro, otras opciones y cambiamos a un centro. En este caso es un centro concertado, ordinario, una cooperativa de enseñanza, y cambió en primero de primaria. Y la diferencia, para que os hagáis una idea, es que a la semana de empezar el curso vino a hablar conmigo la PT, que por supuesto todavía no conocía a Mateo, ni la tutora, pues no habían tenido tiempo material, a decirme que en el cole se hacían 2 acampadas al año, una al inicio del curso y otra al final, y que la acampada iba a ser en 3 semanas. Y yo obviamente esperaba que me dijera, igual no es conveniente que Mateo venga porque pues o no lo conocemos, o igual, en fin, lo que te esperas normalmente, porque por desgracia es a lo que te tienen acostumbrada. Vine y me dijo, tenemos la acampada y claro, Mateo viene. Y no me lo preguntó, me lo afirmó, lo daba por hecho, que Mateo iba, como iban todos los demás compañeros. Esa es la diferencia, la actitud. Los medios son importantes, pero la actitud lo es muchísimo más. La mirada sobre la persona, sobre el niño, sobre cómo es y sus características y no su etiqueta, es fundamental. Que cambie de curso, de ciclo y cambie de tutora y normalmente tengas preocupación por ver quién va a ser y si va a entender la manera de ser de tu hijo, y que venga la tutora a decirte qué suerte, qué ganas tenía de que me tocara esta clase porque está Mateo en ella, esas cosas son las que de verdad nos hacen seguir adelante y saber que se puede. Quiero felicitar por la iniciativa. Creo que esta vía de poner en comunicación las familias y los profesionales es la única para hacer que todo funcione y crear un futuro y a poder ser un presente mucho mejor para la escolarización de nuestros hijos. Un abrazo.